es clasificado A, apto para todo público. Los conceptos emitidos en este programa son de la estricta responsabilidad de sus productores. Dominicanas y dominicanos, buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Punto Ciego, plataforma audiovisual de orientación y concientización política. Somos informaciones, comentarios y análisis del acontecer noticioso en nuestra República Dominicana. Yo soy Julín Martínez y este programa llega a ustedes a través de Visión Global TV, Supra FM, en Tuning Radio como Supra FM NY, Google Play, Apple Store, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y nuestras páginas web simultáneamente. También en las plataformas satelitales Roku, Amazon y Dominican Network, en todos los Smart TV y en Mi TV RD. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Para el día de hoy tenemos que seguir abundando sobre un tema que dimos algunas pinceladas la semana pasada. Porque ese tema, como se dice en béisbol, pica y se extiende. Decíamos la semana pasada que el doctor Leonel Fernández, quien se había convertido en un guardián de la Constitución, a nosotros nos extrañaba que no había dicho nada con relación a la resolución de la Junta Central Electoral que dejaba en vigencia el arrastre en 5 provincias y en el Distrito Nacional y eliminaba el arrastre en 26 provincias. Nos lo encontrábamos extraño, pero ¿cómo va a ser si esto es un atentado, esa resolución, contra la Constitución de la República? Leonel Fernández, que llevó al Centro Olímpico en la capital más de 2 millones de gente, allá al Centro Olímpico Félix Sánchez, no se haya pronunciado con relación a esto. Nos encontrábamos eso extraño y al mismo tiempo decíamos que eso evidenciaba que Leonel Fernández no era realmente un guardián ni un gendarme de la Constitución, sino que era un asunto coyuntural. Si modificar la Constitución me afecta, yo soy guardián de la Constitución. Si no me afecta, yo no soy ningún guardián de la Constitución. Como parece que eso de mantener el arrastre en 5 provincias y el Distrito Nacional le favorece en términos políticos a Leonel Fernández, no ha dicho nada. Pero eso quedó ratificado con una reunión que realizó el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana el lunes de esta semana. El lunes de esta semana se reunieron los 34 miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, máximo organismo de dirección del PLD, aunque los estatutos digan que es el Comité Central. Y allí ellos resolutaron impugnar la resolución de la Junta Central Electoral por ante el Tribunal Constitucional. Pero contrario a lo que opina el Partido Revolucionario Moderno y toda la oposición, de que esa resolución es inconstitucional porque debe eliminar el arrastre en todas las provincias en la República Dominicana y el Distrito Nacional, ellos entienden todo lo contrario. Y es que se debe mantener
el arrastre en todas las provincias de la República Dominicana y el Distrito Nacional. Escuchaba yo a algunos comentaristas y analistas, entre comillas, políticos en la República Dominicana, decir que ellos no entendían por qué el Partido de la Liberación Dominicana quiere que se mantenga el arrastre de los diputados a los senadores. Y yo decía, pero yo no entiendo cómo es que se hacen llamar analistas políticos, porque esto es un asunto sencillo. ¿Por qué el Partido de la Liberación Dominicana quiere que se mantenga el arrastre? Vamos a escuchar lo que decía Danilo Medina Sánchez cuando estábamos en plena campaña electoral en el 2015. Pónganle mucha atención a lo que decía Danilo con relación a su Congreso. Adelante, señor director. Aquí no se puede inventar. No se lleven del cuento de que es una dictadura de partido. Un presidente que no tiene Congreso no lo dejan gobernar. Yo necesito mi Congreso. Y esos compañeros que estamos postulando aquí son parte de mi Congreso. Tienen que marcarme a mí y marcar a mis congresistas, a mis regidores y a mis alcaldes. Los compañeros que estamos postulando aquí son parte de mi Congreso. Aquí no se puede inventar. No se lleven del cuento de que es una dictadura. Yo necesito mi Congreso. Y eso es dictadura de partido. Un presidente que no tiene Congreso no lo dejan gobernar. Ustedes vieron lo contundente, categórico, insistente que fue Danilo Medina en el proceso electoral pasado. Enfático con relación a su Congreso. Nos dice que un presidente que no tiene Congreso no lo dejan gobernar. Es importante señalar que el Partido de la Liberación Dominicana gobernó la República desde el 1996 al 2000, Leonel Fernández. En esa ocasión, Leonel Fernández tenía un Congreso contrario. Cuando vuelve en el año 2004, gobierna los dos primeros años, 2004-2006, con un gobierno también contrario, de un partido que no era el PLD. En el 2006 sale Leonel Fernández a las calles con todo el dinero del mundo y a predicarnos un famoso Congreso para el Progreso. Después del 2006, jamás en la vida el Congreso de la República Dominicana ha estado en manos de nadie, de ningún partido político que no sea el Partido de la Liberación Dominicana. De manera que desde el 2006, tanto Leonel Fernández, que nos gobernó desde el 2006 hasta el 2012, como Danilo Medina, que nos ha gobernado desde el 2012 hasta la fecha, han gobernado con un Congreso a su favor. Pero si usted observa, la democracia es tan perfecta que cuando el Congreso es contrario al Poder Ejecutivo, las gestiones de gobierno son más eficientes en crear políticas públicas que beneficien a la mayoría. Usted observa la historia de la República Dominicana y desde el 1966, cuando comenzó el ensayo democrático con Joaquín Balaguer, la transición de la dictadura y tiranía hacia la democracia, solamente ha habido dos gobiernos que han tenido el Congreso en contra, que fue el gobierno de Antonio Guzmán, 1978-1982, y el gobierno de Leonel Fernández,
1996-2000. Y coincidencialmente han sido los mejores gobiernos. Esos dos gobiernos fueron buenos, fueron aceptables. ¿Por qué? Porque el Congreso es como una especie de freno. De la misma forma que un vehículo necesita un acelerador, que en este caso sería el Poder Ejecutivo, también necesita un freno, que es el Congreso, que es lo que realmente da equilibrio, porque no se puede permitir en una sociedad democrática que el Poder Ejecutivo tome todas las decisiones, que el Poder Ejecutivo mande un presupuesto como le dé la gana, que el Poder Ejecutivo mande un presupuesto deficitario con muchísimos préstamos y el Congreso se convierta en un sello gomígrafo de ese Poder Ejecutivo. Ahí están las razones por las que el gobierno del PLD no quiere eliminar el arrastre. Pero hay dos razones, o más bien una, y de esa se desprende la otra, que es mucho más profundo todavía. Mientras exista en la República Dominicana el arrastre, mientras los votos de los diputados se le sumen a los senadores en la República Dominicana, nunca habrá en la República Dominicana un Congreso que el Senado pueda pertenecer a un partido y la Cámara de Diputados pueda pertenecer a otro partido. No hay forma, porque si donde yo gano la mayoría de diputados, esos votos se le suman al senador, obviamente que el senador de esa provincia va a pertenecer a la mayor cantidad de diputados, y así provincia por provincia siempre vamos a tener un Congreso que podríamos hacerlo, diría yo, unicameral, una sola cámara. No tiene sentido entonces que hayan diputados y que hayan senadores, si la mayoría de la Cámara de Diputados es exactamente la misma mayoría del Senado. Y ahí es que radica realmente el miedo del Partido de la Liberación Dominicana, a que los partidos de oposición sin arrastre lleven líderes comunitarios, líderes que tengan incidencia en la sociedad civil y se apoderen o del Senado de la República o se apoderen de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque sería entonces bastante difícil para ellos hacer lo que le venga en gana como poder ejecutivo. Tendrían un freno, tendrían un Congreso en contra. Podría, por ejemplo, el PLD ganar la Cámara de Senadores o el Senado de la República y el Partido Revolucionario Moderno o cualquier partido de la oposición o la oposición en su conjunto apoderarse de la mayoría en la Cámara de Diputados. Si no existiera el voto de arrastre. Y ahí radica fundamentalmente el miedo. Además, y esto es más importante aún, ustedes saben lo que dijo Minú Tavares Mirabal, de que Danilo Medina estaba profundamente comprometido con Odebrecht. Danilo Medina utilizó dinero de ese soborno para comprar legisladores y reformar la Constitución en el 2015 y posibilitar su repostulación. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Minú Tavares Mirabal, quien fue diputada del PLD y miembro de su comité central. ¿Qué ha sucedido en Latinoamérica? Que todo el que ha estado involucrado en problemas de Odebrecht, las cosas se le han puesto difíciles. Ya ustedes conocen la historia del Perú. En el Perú, un presidente que fue destituido, un presidente que se suicidó, otro que andan prófugo de la justicia. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque hay un Congreso que no pertenece al Poder Ejecutivo. Entonces, la Constitución de la República, y a esto quiero que le pongan mucha atención, la Constitución de la República, en su artículo 83, dice lo siguiente. Vamos a leer lo que dice, perdón, el artículo 83. Me disculpan que tengo gripe y vine hoy por responsabilidad. El artículo 83, cuando habla de las atribuciones de la Cámara de Diputados, dice lo siguiente. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Primero, oigan bien, primero, acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos
elegidos por el voto popular, a los elegidos por el Senado o por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La acusación solo podrá formularse con el voto favorable de las 2/3 partes de la matrícula. Entonces, escuchen ahí después del punto y seguido. Cuando se trate del presidente y vicepresidente de la República, se requerirá el voto favorable de las 3/4 partes de la matrícula. Punto. La persona acusada quedará suspendida en las funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que el presidente de la República Dominicana puede ser suspendido en sus funciones, así como ustedes lo escuchan. Artículo 83, numeral 1. El presidente de la República Dominicana, si hay un 75% de la matrícula del Congreso y se pone de acuerdo, pueden interpelarlo, y cuando eso se dé como bueno y válido, o sea, cuando haya lugar, inmediatamente queda el presidente suspendido en sus funciones. Y ahí es que fundamentalmente radica ese gran miedo de Danilo Medina Sánchez. Si Danilo Medina Sánchez no tuviera absolutamente nada que esconder, sino que su conducta fuera prístina y conforme a las normativas jurídicas del país, no le importara nada de eso. No es verdad que eso es para proteger senadores ni diputados, que ellos están peleando porque se mantenga vigente el arrastre en la República Dominicana. No. El presidente de la República, Danilo Medina, quiere que se mantenga vigente el arrastre para protegerse a sí mismo, para protegerse y seguir gobernando como único ellos saben gobernar, como a ellos les parece, dictando, porque estamos en medio de una dictadura. Y cuando se está en medio de una dictadura, no se puede el presidente dar el lujo de que haya ningún espacio de posibilidad de que un grupo tenga poder político para contradecir sus órdenes, así de sencillo. Mientras el PLD quiere arrastre, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Reformista y los demás partidos de la oposición se han apegado a lo que dice la Constitución de la República Dominicana. No puede haber arrastre porque el voto en la República Dominicana, conforme lo dice la Constitución de nuestro país, es directo. Además de secreto, además de personal, es directo. Yo voto por Juan. El voto que yo ejerzo por Juan no le puede valer a Franklin, así de sencillo. Entonces, esa es la realidad. En otro orden, distinguida teleaudiencia, en la República Dominicana se destapó una caja de Pandora recientemente. Y se ha destapado esa caja de Pandora por una información que trajo la FAO. La FAO es un departamento de la Organización de las Naciones Unidas que se encarga del estudio del hambre y la pobreza. La FAO. La FAO ha incluido a la República Dominicana en lo que se conoce como territorio con hambre. Óiganme bien, territorio con hambre. Nuestro país. Recuerden que en una entrevista que Danilo Medina le dio a Yanna Tavares, Danilo Medina decía que ya en nuestro país habían más personas pertenecientes a la clase media que a los pobres. Vamos a ver esto. Adelante, señor director. Todo lo que yo hago va en esa dirección de cambiar las condiciones de vida de los dominicanos y las dominicanas. Y esa es mi única aspiración, se lo digo de verdad, de corazón. Mi única aspiración es esa. Yo saber que he dejado un pueblo mucho más elevado en sus condiciones de vida como lo encontré. Yo estoy satisfecho hoy en día que ya la clase media es mayor que los pobres del país. Tenemos 25% de pobres y la clase media está en 30%. Dice la FAO, yo voy a leer lo que dice la FAO para que ustedes tengan una idea más o menos. Dice que nosotros, conjuntamente con El Salvador y otros países de América Central, somos los países donde más hambre hay.
de América. Ya ustedes vieron a Danilo Medina Sánchez diciéndonos que no, que en nuestro país todo está bien, porque ellos viven en otro país. Recuerden que Danilo Medina Sánchez vive en otro país. Según Danilo Medina, la mayoría de la República Dominicana está en clase media. A Danilo se le olvida que el 49% de los dominicanos defeca, hace sus necesidades en letrina. Y el 47% de los dominicanos y las dominicanas, de las viviendas que existen en la República Dominicana, no tienen agua. No tienen agua, señores. Oigan bien. Hay un estudio por ahí que determina que un elevadísimo porcentaje en la República Dominicana tiene 14 horas de apagones diarios y un poquito más reducido apagones por 6 y 7 horas. Entonces, en un país donde ni siquiera esas necesidades que son básicas, como es la energía eléctrica y el agua, oiga bien, no están suplidas, no se puede hablar de clase media. En nuestro país, el 60% de las dominicanas y dominicanos no tienen un trabajo fijo. Lo que son chiriperos, no tienen un trabajo fijo. Y el 80% gana menos de 10,000 pesos. Cuando la canasta familiar promedio oscila entre 26 y 30,000 pesos dominicanos. Entonces, ¿cómo se me explica a mí que donde hay un 80% de dominicanas y dominicanos que devengan un salario de 10,000 pesos para abajo, usted me está hablando a mí de clase media? Explíqueme. No hay forma de que Danilo Medina pueda demostrar que la República Dominicana es un país de clase media. Y esos organismos internacionales lo saben. Lo saben. Ahorita dicen que eso es enviado por la oposición. No, eso no es enviado por la oposición. Esos organismos internacionales lo que hacen es hacer una evaluación para que los países tomen eso como marco referencial y elaboren políticas públicas en procura de mejorar las debilidades que tiene el país. Esos organismos internacionales no tienen propósito de detratar políticamente a ningún gobierno. Se apegan a la realidad. Y hay una realidad que es muy diferente a la realidad que quiere vendernos a nosotros. Danilo Medina Sánchez, un país con un alto nivel de desempleo. Un país donde la gente no tiene los recursos para alimentarse. Donde ciertamente hay 2 millones de gente que están bien, de los 10 millones, pero hay 8 millones de gente que, para decirlo de forma clara, se lo está llevando, bueno, vamos a decir Mefistófeles, para decirlo un poquito más bonito. Ese es el gran problema de la República Dominicana, retratado como una especie de radiografía por la FAO, que nos explica ahí las ciudades, las provincias donde más pobreza hay en la República Dominicana y que muy pocas provincias se pueden calificar como provincias donde la mayoría es clase media, como nos dice a nosotros Danilo Medina Sánchez. Otro gran problema que ha habido en la República Dominicana y que también ha destapado una caja de Pandora son unas declaraciones que ha dado el senador Bob Menéndez y que no podemos pasar por alto. Yo quiero, antes de entrar en materia de análisis con relación a esas declaraciones, que ustedes escuchen lo que se dijo en Univisión con relación a este caso, para después entonces retornar acá. Adelante, señor director. Muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse a este Facebook Live de nuestra página de Univisión Nueva York, NY. Bueno, nos conectamos para hablarles un poquito de una carta que ha enviado el senador Bob Menéndez a el secretario de Estado, Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Él dice estar preocupado por la democracia en la República Dominicana y es que, como muchos habrán escuchado, las intenciones del presidente Danilo Medina de modificar la constitución de Quisqueya para poder correr a un tercer término. Y pues en su escrito, Bob Menéndez dice que hay unas amenazas mundiales, internacionales a la democracia y pues entiende que Estados Unidos debe demostrar ese commitment, ese apoyo, ¿no?, a defender la democracia y pues que no deberían ignorar a estos líderes que están
amenazando con pues quedarse aferrados al poder en países modificando la Constitución. Y pues obviamente, como ustedes saben, las constituciones de los países es básicamente el mapa de la democracia, y pues cuando se le hacen cambios deberían ser cosas importantes, cosas de peso, cambios importantes y de peso, y pues en muchos de los países de Latinoamérica se hizo este límite de términos de gobierno pues precisamente para que haya cambio de poder y que no se conviertan, ¿verdad?, en gobiernos autoritarios y dictaduras. En esta carta que le envía Bob Menéndez al secretario de Estado, y de hecho hay que decir que Bob Menéndez envía esta carta porque él es el miembro de mayor jerarquía en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, pues él habla y hace alusión a una encuesta de Gallup en abril de este año, donde se demostró que el 68% de los dominicanos se oponen a la reforma de la Constitución para permitir un tercer término del presidente. Y pues él dice que la gente, pues evidentemente los dominicanos no están en la isla, no están apoyando esta modificación de la Constitución, pero aún así pues esas son las intenciones de Danilo Medina. Igualmente él habló de que este año el Senado estadounidense aprobó una resolución básicamente reafirmando su compromiso con la democracia en Bolivia, en toda Latinoamérica, en todo el Caribe, y pues una de las cosas en específico que están apoyando es ese límite de términos para que pues obviamente haya una mejor pues vigilancia de lo que es estos gobiernos autoritarios en muchas partes de Latinoamérica, que pues hacen estos cambios a las constituciones para mantenerse en el poder, y pues hace referencia a la corrupción, a los abusos de poder que han habido en el pasado, y por eso está pidiendo que él intervenga. ¿Que intervenga cómo? Él dice, bueno, hay herramientas diplomáticas que puede utilizar Mike Pompeo como secretario de Estado para intervenir con el gobierno dominicano y pedirles que detengan sus intenciones de modificar la Constitución. Así que habrá que ver si en efecto el gobierno estadounidense quiere intervenir con la República Dominicana, y pues cuáles serán esas herramientas diplomáticas que él entiende que podrían utilizar. No sé si hay alguna pregunta de la gente que nos esté viendo que podamos contestar. Lisandra, ¿no? ¿Tenemos algún comentario de alguien que esté conectado a este? Muchos saludos. Bueno, pues gracias a todos por conectarse con nosotros y por enviarnos sus saludos. Si tienen alguna pregunta, aprovechen en este momento para que la puedan hacer. Dice Rosario Sánchez que qué bueno que se tome ese tema, que se toque el tema, que ella es dominicana y que no está de acuerdo con la reelección del gobierno en ese país. Pues muchas gracias por tu comentario, y de hecho muchas veces cuando se habla de obviamente las elecciones de la República Dominicana siempre se dice pues que el partido actual de gobierno lleva mucho. Ustedes vieron lo que ha destapado en la República Dominicana la caja de Pandora que yo les decía. Bob Menéndez, una carta a Mike Pompeo, donde le habla de la preocupación de que en la República Dominicana se modifique la Constitución para posibilitar que Danilo Medina se repostule, cuando recientemente fue modificada esa misma Constitución, apenas en el 2015. Yo creo que ni siquiera la tinta de la Constitución se ha secado bien, cuando ya se está planificando de nuevo modificarla. No se puede decir reformar porque es una modificación de un artículo a conveniencia del presidente. Bueno, en la República Dominicana se han levantado los nacionalistas, los ultranacionalistas, y la palabra que se ha convertido en tendencia, diría yo en Twitter, es injerencia. Supuestamente las dominicanas y dominicanos que aman la patria se han levantado para decirnos que nadie en el mundo está autorizado a involucrarse en los asuntos internos de nuestro país. Lo cierto es que a Danilo Medina Sánchez se le está poniendo la cosa extremadamente difícil, muy difícil, porque hay una corriente internacional que se ha manifestado en contra, no de Danilo, sino de la continuidad de esos gobiernos dictatoriales.
Muchas personas no saben que la Organización de las Naciones Unidas y la OEA, organismos internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria, incluso fundador la República Dominicana de ambos. Cuando se estaba fundando la ONU, ahí después de la Segunda Guerra Mundial, ahí estaba la República Dominicana, en ese grupo. Y cuando se estaba fundando también la Organización de Estados Americanos, estaba la República Dominicana. Esos organismos internacionales tienen como principio, como valor, como fundamento, como motivación, promover la democracia, promover los regímenes democráticos que respeten la voluntad popular, porque ellos entienden que en esos regímenes democráticos es mucho más propicio el respeto y garantía de los derechos fundamentales. Entonces, por eso esos organismos procuran que haya una democracia y que haya un respeto en los distintos países que pertenecen a su membresía, como es la República Dominicana, y están autorizados a opinar. Este señor Bob Menéndez no está llamando a una intervención militar hacia la República Dominicana, no. Está hablando de tomar medidas diplomáticas, de mantenerse observando eso. Y este que está aquí, como dice una canción por ahí, un merengue, está totalmente de acuerdo con eso. Con eso. José Francisco Peña Gómez, para el que no lo sepa, en el año 1977 salió de la República Dominicana y vino aquí a los Estados Unidos. Y se reunió con los famosos liberales de Washington. Y les pidió que por favor vigilaran muy de cerca el proceso electoral que iba a llevarse a cabo al año siguiente, en el 1978. Porque él entendía que en la República Dominicana existía un sentimiento colectivo de cambio y que la oposición iba a ganar las elecciones, pero que el presidente de la República de ese entonces, Joaquín Balaguer, iba a tratar de desconocer los resultados expresados en las urnas. Iba a tratar de conocer la expresión de esa voluntad del pueblo dominicano de cambio. Y se hizo eso. Y vino aquí al Departamento de Estado José Francisco Peña Gómez. Y precisamente eso hizo recientemente el licenciado Luis Abinader. El licenciado Luis Abinader estuvo acá recientemente en los Estados Unidos, en Washington, que tenía una hija que se graduó en la Universidad aquí de Comunicación y aprovechó y fue al Departamento de Estado, sostuvo reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado y explicó lo mismo que explicó en aquel entonces, en 1977, el doctor José Francisco Peña Gómez. Los organismos internacionales, los Estados Unidos, el Departamento de Estado, deben estar pendientes de los resultados de las elecciones en el 2020. Porque, al igual que en el 1978, en la República Dominicana existe un sentimiento colectivo de cambio que se va a convertir, como ha dicho el licenciado Luis Abinader, en un tsunami electoral, un tsunami de cambio en las próximas elecciones del 2020. Y por lo tanto, el mundo debe estar vigilante de eso. Yo me identifico. A lo mejor usted pueda decirme que yo no amo la República Dominicana por esto, pero yo me identifico totalmente con esa alerta, con esa advertencia que hace Bob Menéndez, de que hay una gran preocupación y que los sondeos electorales en la República Dominicana, los sondeos y las encuestas que se hacen en la República Dominicana reflejan que el pueblo dominicano no está de acuerdo con que se modifique la Constitución de la República y que eso debe ser respetado. Eso es lo que se llama voluntad popular. No, yo no quiero que se modifique esto. Yo quiero que se respete la Constitución. Yo quiero que haya un marco de ordenamiento jurídico que se respete. Que el que esté gobernando sepa que son dos términos y nunca más. Como aquí en Estados Unidos y como nosotros voluntariamente decidimos. Y que no vayamos cambiándola cada 4 años y haciéndonos un traje a la medida de quien sea presidente del país. De manera que yo, repito, me identifico con eso.
El mundo no es lo que era hace muchos años. Miren, en la República Dominicana se le hizo mucho daño a la mujer. Y quizás por eso hoy estamos cosechando en nuestro país esos altos niveles de feminicidio. ¿Qué daño se le hizo? Ustedes recuerdan que hace algunos años en el país, cuando alguien veía a un hombre golpear a una mujer, lo primero que decía, ah, no, esa es la mujer de él, esa es su esposa. Entonces nadie se involucraba en eso. Y se creó esa cultura en la conciencia del pueblo dominicano de que si tú tenías una mujer, tú podías golpearla. Y nadie intervenía en eso, porque era tu mujer. Y esa cultura fue reproduciéndose en el cerebro del machismo dominicano y hoy estamos cosechando todos esos feminicidios. ¿Por qué hablo de esto? Ustedes saben por qué hablo yo de esto. Porque lo mismo podría ocurrir en el mundo si las naciones más poderosas y esos organismos internacionales se manifiestan indiferentes cuando en un país determinado los gobernantes abusan de los gobernados. Usted vive en un edificio y en ese edificio hay varios apartamentos y usted todos los días ve que en uno de los apartamentos usted oye a los niños gritando, a la mujer gritando porque el esposo los golpea. ¿Usted le va a resultar indiferente eso? Yo asumo que no. Yo asumo que usted un día va a llamar a la policía y le va a decir, en ese apartamento están ocurriendo cosas raras. Los países son exactamente igual. ¿Quiénes tienen las armas en los países? ¿Quiénes son los que tienen el poder? ¿Quién es que puede golpear al pueblo? Es el gobierno, que tiene el ejército, la policía y todos los institutos represivos. Entonces, cuando existe eso y el gobierno pretende desconocer la voluntad popular, imponerse a la fuerza, con dinero y como sea, óigame, es preciso que los organismos internacionales tomen medidas. Pero puede ser muy tarde si se deja que se consolide ese tipo de régimen autoritario, totalitario, dictador, tiránico, abusador. Entonces es mejor prevenir las cosas. Y es precisamente lo que está haciendo Bob Menéndez, haciendo un llamado de alerta para que la República Dominicana no vaya a convertirse poco a poco en una Venezuela. Eso es precisamente lo que está haciendo el senador. Y nosotros, los que estamos en la oposición, los que estamos indefensos, lo que tenemos que hacer es identificarnos con ese pronunciamiento de Bob Menéndez. Debemos de identificarnos con eso. No es verdad que en la República Dominicana se puede permitir que este hombre haga lo que le dé su gana. Debemos nosotros tomar medidas para evitarlo, pero también el mundo y los organismos internacionales están llamados a vigilarnos, a impedir que el presidente Danilo Medina Sánchez haga lo que le venga en gana. Vamos a hacer una breve pausa y a retornar de inmediato. Adelante, señor director. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante,
Visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, there should always be cake. Podría tomar cualquier jugo o tomar del Valle 100% jugo de naranja e iniciar una cadena de bienestar. Porque mientras disfruto del Valle, apoyo a agricultores mexicanos que realizan prácticas sustentables, benefician al ecosistema y producen naranjas jugosas que vuelven a ti en un delicioso del Valle 100% jugo. Alan, ¿me devuelves la guacamaya, por favor? ¡Naranja! Del Valle, sabe bien y lo hace bien. Sebastián está aprendiendo sus tablas de multiplicar. 3 por 2, 6. ¡Bravo! Cuando Sebastián fue diagnosticado con un tumor cerebral, sus padres recurrieron a St. Jude Children's Research Hospital. Nosotros hemos cambiado cómo el mundo trata los tumores cerebrales y ninguna familia jamás paga por nada. Tengo las respuestas. Y St. Jude la tiene para los niños con cáncer. Dona hoy llamando al 1-800-278-5833 o en hospitalsanjudas.org. Mañana puntuales, ¿eh? Disfruta 12 meses el doble de gigas, además de 3 gigas exclusivos para toda la música que te gusta con la red más confiable, AT&T. ¿Quieren ustedes saber si ciertamente existe una corriente internacional que ha tomado como principio impedir que los gobiernos se conviertan en dictatoriales, que haya una reelección así, continua, sin ningún tipo de límite? Vamos a ver lo que nos dice, o lo que nos dijo recientemente el secretario general de la OEA, Almagro. Adelante, señor director. El 28 de octubre de 2017 solicité a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como la Comisión de Venecia, un estudio sobre la reelección. Recientemente la Comisión emitió su informe final, que es inequívoco. La reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos de los votantes. El informe ahora presentado por la Comisión de Venecia confirma el criterio planteado por las misiones de observación electoral de la OEA. Por ello enviaré este documento para conocimiento y análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y el Comité Jurídico Interamericano. Iniciamos este proceso por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución durante un mandato para buscar la reelección o la posible perpetuación en el poder. En algunos casos, peores aún, se buscó sin cambio constitucional hacerlo mediante sentencias judiciales. En respuesta a nuestra solicitud, la Comisión aprobó un informe redactado por un grupo diverso de reconocidos expertos independientes en materia constitucional y electoral de Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y México. El informe contiene un análisis jurídico exhaustivo y llega a la conclusión de que el derecho a la reelección no es un derecho humano en sí, sino que deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto. Esta restricción, continúa el informe, proviene de una decisión soberana del pueblo, plasmada en la parte orgánica de su Constitución y no en el capítulo de los derechos fundamentales. En consecuencia, nadie puede argumentar tener derecho a postularse a una reelección después de un mandato si la Constitución establece lo contrario. Para la Comisión de Venecia, la decisión de alterar límites a los mandatos presidenciales debe estar sujeta al escrutinio público, dado que tiene un impacto significativo en el sistema político, en la estabilidad del país y en la confianza sobre el sistema electoral. Y en todo caso, para modificarse requiere de una reforma constitucional. Por último, pero no menos importante, la Comisión concluyó que eliminar los límites a la reelección presidencial es un paso atrás en la consolidación democrática. El reporte de la Comisión no es una opinión política, es un documento con plena validez jurídica. Por ello he solicitado que este documento sea distribuido a los Estados miembros con la esperanza que se convierta en información esencial en la larga discusión sobre la reelección en las Américas. Lo que ustedes acaban de ver
es lo que está pensando la comunidad internacional, lo que está pensando la OEA, lo que está pensando la ONU, lo que está pensando el gobierno de los Estados Unidos, su Departamento de Estado, lo que están pensando la oposición completa en la República Dominicana, lo que están pensando los diputados del Partido Revolucionario Moderno que firmaron un documento donde se comprometen a impedir, en caso de que eso se conozca en la Cámara de Diputados, que eso se lleve a cabo. Lo que está pensando una parte de los diputados del PLD que responde políticamente a Leonel Fernández, que se comprometieron mediante un documento a impedir eso también, aunque estos diputados del PLD lo hacen por asunto coyuntural. Eso es lo que se está pensando en la República Dominicana. Es una corriente internacional y nacional de nuestro país, de que no se puede modificar la Constitución. Entre un 68 a un 70% dice que no, que eso no se puede en nuestro país. Simple y sencillamente tenemos eso de frente. Tenemos esa realidad que se ha puesto en evidencia en todas las encuestas en la República Dominicana. Pero vamos a asumir, como pasan cosas en nuestro país que son insólitas, que este señor modifique la Constitución. ¿Cree ese señor que imponiendo esa modificación de la Constitución en contra de la voluntad de un pueblo que dice que no, ese mismo pueblo votaría por él? Es la pregunta que yo me hago. O sea, tendría que ser un pueblo masoquista para encima de Danilo Medina imponer así a regañadiente la modificación de la Constitución, favorecerlo con el voto. Repito, y quiero que quede eso bien claro, hay una corriente internacional para evitar eso, para evitar que este señor se convierta en nuestro país en un dictador, en un hombre que quiere hacer lo que le dé la gana. Pero, ¿qué podemos esperar de un hombre que él mismo dice que una cosa es con guitarra y otra es con violín? Que una cosa es cuando se está fuera del gobierno y la otra cuando se está dentro del gobierno. Yo quiero que ustedes le presten atención al siguiente audiovisual para que ustedes vean de los propios labios de Danilo Medina asegurando que el político no puede tener palabra. Adelante, señor director. ¿Lo han decepcionado mucho, presidente, en el ejercicio del poder? Bueno, no hablemos de decepcionar. El problema es que el ser humano se expresa su verdadera esencia cuando tiene oportunidades. Hay gente que se comporta de una manera fuera del poder y de otra en el poder. Hay gente que fuera del poder son caballeros, en el poder son tiranos. ¿Lo han decepcionado mucho, presidente, en el ejercicio del poder? Bueno, no hablemos de decepcionar. El problema es que el ser humano se expresa su verdadera esencia cuando tiene oportunidades. Hay gente que se comporta de una manera fuera del poder y de otra en el poder. Hay gente que fuera del poder son caballeros, en el poder son tiranos. Eso no lo está diciendo Danilo Medina refiriéndose a él. Ustedes saben que tal y como dice la Biblia, es más fácil ver una paja en el ojo ajeno que una viga en nuestro propio ojo. Pero yo creo que no hay una definición más perfecta de lo que es Danilo Medina. Una cosa fuera del poder y otra dentro del poder. Ese es el hombre que nos dijo a nosotros una vez que el presidente que trataba de repostularse era como comerse un tiburón podrido porque tenía que echar los escrúpulos al zafacón, y que posteriormente hizo un discurso bendiciendo la continuidad en el poder y la reelección. Y el hombre que juró por Dios, oigan bien, en el 2016 no intentar jamás, que cerraba su ciclo político, postularse a la presidencia de la República, y que hoy mantiene el país en vilo. No sabemos qué va a hacer Danilo o qué no va a hacer. Así es nuestro presidente Danilo Medina. Recapitulando
todo lo que hemos dicho. Dijimos que en la República Dominicana, para que se respete la Constitución, tiene que eliminarse por completo el arrastre. Danilo Medina tiene miedo de que se elimine el arrastre porque podría tener consecuencias funestas para el futuro de su existencia terrenal. Así de sencillo. Dijimos también que internacionalmente el mundo está vigilante de lo que pueda ocurrir en la República Dominicana y que no es cierto que nuestro país sea un país de clase media. Eso no es verdad. Estamos esperando la decisión que tome Danilo y cualquier decisión que sea tomada por Danilo la vamos a enfrentar. Para concluir este programa, yo quiero que ustedes pongan mucha atención porque yo les voy a pasar un audiovisual, les voy a dejar con ese audiovisual a ustedes, donde vamos a ver quiénes son en la República Dominicana los que sí tuvieron un alza en la escala social, los que socialmente se superaron y quizás no pasaron de clase baja, de la pobreza a la clase media, sino que dieron un salto de la pobreza a la opulencia, a todo el dinero del mundo. De mi parte, un placer haber compartido con todos ustedes. Recuerden que nosotros llegamos a través de Visión Global TV, Supra FM, Tuning Radio como Supra FM New York, Google Play, Apple Store, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, nuestra página web simultáneamente. Y además, también en las diferentes plataformas satelitales Roku, Amazon, Dominican Network, en todos los smartphones y en Mi TV RD. Julín Martínez, será hasta la próxima emisión. No se pierdan el grupo de personas que sí cambiaron de clases sociales. Hasta la próxima emisión.